yo vine. Yo quería comentar un aspecto que ha dicho Luis sobre la sociedad del espectáculo. Yo me recuerdo un libro de Guy Debord, que es la sociedad del espectáculo, que hablaba de la fuerza invasiva del espectáculo, ¿no? Como el elemento, como el instrumento de seducción del capitalismo consumista, que estamos totalmente alienados, y también va en consonancia con la idea de la tesis apocalíptica de Ramonet, cuando habla de que la tecnificación en la información lo que ha hecho es alejar a los dos mundos, ¿no? A los dos grandes mundos, digamos, al primer mundo o al submundo, como llama él, y que realmente no es que lo haya alejado, sino que realmente el capitalismo, yo creo que los canales de información van paralelos a los canales del capitalismo, y eso ha hecho que alejemos al mundo, porque cuando vemos en la televisión una información que no nos gusta del tercer mundo y no vende, y bueno, la información pues se basa en lo que realmente vende. Entonces siempre, como hemos negado esa información, realmente pues ¿qué dicen los grandes canales informativos? Vamos a poner lo que vende. Por eso yo creo que el capitalismo ha alejado y la tecnificación ha supuesto para la información un gran atraso con respecto a lo que debía hacer un avance. Sí, mira, una de las ideas de Kapuscinski aquí viene a decir que para plantearse un conocimiento de la realidad, a veces más que en la política, donde primero interesa fijarse en el arte. Cuando en mi propia experiencia como escritor o como persona preocupada por la cultura, yo he vivido, por lo que se refiere a la cultura del espectáculo, una época en la que de pronto para ser pintor no hacía falta saber pintar, para ser poeta no hacía falta saber escribir, donde de pronto un poema bien escrito era una antigüedad y lo importante era una performance, donde un individuo se quería artista porque se iba cambiando delante del público de chaqueta. La mercantilización en ese sentido, desembocando en la banalidad de la cultura, uno la siente. Yo he vivido un momento donde yo me reía de mi padre cuando veía un cuadro de Picasso y decía, si eso lo pinta mi niño. A una época en la que mi niño se cree tan importante como Picasso. Yo ese proceso de banalización de la cultura creo que lo hemos vivido de cerca en los últimos 20 y 30 años y tiene mucho que ver con el mercantilismo, con la boda, con el valor de cambio. Es que aquí vienen dos individuos, se acuestan en la cama de García Lorca y aparecen así y son por primera página en la portada de medio mundo de los periódicos más importantes. Y yo mantengo mi derecho a considerarlos unos estafadores, porque defiendo otro tipo de concepto de la cultura y del arte. Bueno, pues a lo mejor si uno se observa eso, pues llega a comprender una democracia donde no hace falta políticos y un periodismo donde no hacen falta periodistas. Pero también se rechazó, por ejemplo, a finales del 19 se rechazó a los impresionistas por considerarlo. Sí, pero hay un momento de quiebra que en los debates de las ideas tiene que ver en la segunda, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial y de la bomba de la invención atómica y eso, que la idea productiva del futuro, es decir, que lo que es prestigioso es lo nuevo, porque es lo que se está produciendo cosas, llega un momento donde eso entra en quiebra. Y eso no es de ahora, es que ese discurso en el 19 se rechazó a los impresionistas, de pronto empieza a justificar contaminaciones, bloqueos, tomaduras de pelo y bueno, es que la modernidad y la producción sirve muchas veces para generar bombas atómicas, ¿no? La sospecha en la moral productiva de la modernidad creo que está muy justificada en el mundo en el que vivimos. Pero esa es mi impresión, ¿no? Vamos a dejar al compañero sí, que quería hablar. No, yo era un poco contestándole al tema del pesimismo, ¿no? Y bueno, a mí siempre me ha interesado, aunque no me dedico a ello, pero el tema del periodismo, de la libertad de prensa. Y usted está hablando un poco de la amenaza que se tiene sobre eso. Pero a mí me gustaría que le pusiera un poco nombre a eso y de quién parte la amenaza, porque a mí me parece que por una parte puede haber poderes que no conocemos y digamos que
están bajo sus propios intereses amenazando o interesadamente influyendo en el periodismo, pero también creo que puede ser un asunto del público, un público que digamos que no es capaz de ir más allá de lo que le echan, digamos, de lo que tiene que tragar, ya sea vía Google, sea vía periodismo tradicional, vía radio, vía medios que llegan aunque no te lo propongan, ¿no? Y en ese caso yo creo que hay que reivindicar el papel de Internet como elemento incluso positivo, porque a lo mejor lo que hay que hacer, en mi opinión, es transformar la forma de periodismo en el sentido de que ya el propio ciudadano puede acceder a información que antes no podía. Y desde el momento en que eso es posible, los medios tradicionales ya no es una cosa unidireccional, sino que el propio ciudadano, al ser capaz de encontrar en Internet otro tipo de contenidos que pueden ser más o menos fiables, pero yo creo que los hay fiables. Hay, por ejemplo, periódicos alternativos en Internet sufragados por donaciones de personas anónimas, o no tan anónimas, pero digamos con un presupuesto limitado. Y lo que me llama la atención de esos periódicos, por ejemplo, es que tratan temas que yo, al menos yo, desde mi punto de vista, considero de importancia. Por ejemplo, en una sección en la que se trata temas de migración, otra sección que se trata temas de economía. Sin embargo, en los periódicos tradicionales, pues muchas veces lo que se ve, lo que yo creo que casi todos estaríamos de acuerdo en afirmar que se ve, es lo que se llamaría hoy día el trending topic, ¿no? Es decir, la noticia más... Y eso yo creo que los ciudadanos críticos son capaces de ver que ese tipo de unidireccionalidad no les satisface, no colma sus expectativas de tener una información buena y veraz, que para ello deben acceder por su cuenta, por ejemplo, a Internet o a otros medios alternativos, siempre que, claro, se coteje bien la fuente, que nunca es fácil, ¿no? Y lo último, el papel de la amenaza que podía ser del público o de esos poderes que decimos que no saben dónde están, a lo mejor no podría plantearse también que es de los propios periodistas cuando aceptan o se meten en la inercia de prácticas que no son demasiado éticas, como por ejemplo, todo el mundo conocemos, asistir a ruedas de prensa sin preguntas, o aceptar que los partidos políticos sean los que graben sus vídeos y luego los manden, aunque bueno, eso es decisión de los partidos, pero graben vídeos de los mítines y los manden, no al revés, no dejen entrar ningún tipo de periodista al escenario donde realizan esos actos, ¿no? Hasta qué punto también los propios periodistas, no sé si llaman los periodistas o como no entiendo mucho del mundo, o la redacción o el que esté a cargo de esto, hasta qué punto no son responsables de, digamos, de meterse en esa dinámica, ¿no? Bueno, me has planteado muchísimas cosas que es imposible que yo le dé respuesta a todo. Mira, cuando yo empecé había una cosa muy cómoda que se decía que la libertad de prensa termina donde empieza el Corte Inglés. Y entonces se sabía que la fuerza publicitaria que tenía el Corte Inglés, ahí terminaba la libertad de prensa, no podía ir dar un paso más. Es decir, que lo que molestaba a la casa, pues no podía. Es decir, que había nombre y apellido y por lo menos podía representarlos y sabía cuáles eran los límites que tu propia empresa o tú mismo debías de respetar. Hoy, como ya no hay ni publicidad, pues es que la caída de la publicidad ha sido tan bestial que tampoco puede... No hay que respetar al publicista porque es que no existe. Hay otro tipo de publicidad, simplemente. No hay publicidad. El problema económico del periodismo es que no hay publicidad. Es decir, la publicidad es de lo que se vive, es lo que vive el periodismo, los periodistas, los periódicos. Y no hay publicidad. No hay publicidad ninguna prácticamente. Es decir, hay que salir a la caza y eso está provocando por una situación, bueno, de degradación del oficio. Y una mezcla de publicidad con información. Que eso en mi época quedaba, al principio cuando yo empecé a trabajar, estaba completamente dividido en compartimentos estancos de lo que era información y de lo que era publicidad. Pero ahora es muy difícil separarlo, porque las campañas publicitarias ya no es solo anunciar una campaña de un coche, es también otros intereses que van más allá del coche que se quiere publicitar. Pueden tener con el medio ambiente, con el sistema de obtención de energía, de muchas cosas que están por encima y que eso pueden tener una influencia directa. De la información, sobre la información ciudadana, yo soy muy escéptico cuando ha hablado de la información ciudadana en las ediciones digitales. Hemos hecho muchas experiencias y más allá de un vídeo curioso, tal, no se ha conseguido nada. El problema de Internet es la dispersión. El
el gran problema. Es decir, que puede haber muchas individualidades que cada día se suman y se multiplican por no sé cuántas, haciendo algunos un trabajo que no tiene importancia, pero hay alguien que sí, pero ¿cómo se elige? ¿Dónde se sabe dónde está? ¿Hasta qué punto hay que confiar en él? ¿En qué? Cuando habla de qué y cuando habla de no, ¿en quién? Es decir, es un problema de dispersión difícil de controlar. ¿Culpa de periodistas? Sí. Mira, los periodistas tenemos muchas culpas, pero el problema es que se nos están adelgazando las redacciones hasta tales extremos por la situación de crisis que tú dices, vale, rueda de prensa sin periodistas, perdón, sin preguntas. Bueno, pero es que no te queda más remedio que ir. No puedes dejarlo porque tú en la redacción, en el fondo, ya te he dicho, no eres el que decide. Es decir, ahí tienes que tener un producto de determinadas páginas que tienen un compromiso de publicidad, etcétera, y lo tienes que rellenar de algo. Es decir, lo que no puedes... Y no tienes personas suficientes en las redacciones y se va degradando el oficio, con lo que antes ha dicho Luis, de gente joven, contratada a precios baratísimos, sin experiencia. Entonces no tienes capacidad para generar siquiera al 30 o al 40% una información propia de gran calidad. No lo tienes. Entonces, pero como tienes que hacer todos los días a las 10 de la noche tienes que tener un periódico cerrado, no tienes más remedio que ir a donde puedas según la capacidad de imaginación y según sobre todo la voluntad de la gente que trabaja allí. Pero es un problema que cuando se vive dentro es muy peliagudo. Es decir, todas esas reflexiones yo las acepto y ojalá, bueno, y me iluminan hacia el trabajo diario, pero no son la panacea. Es decir, yo digo, entonces un problema más bien económico. Ahora mismo un problema es un problema nos están yugulando a las empresas periodísticas lo que nos está yugulando a todos. Lo de la publicidad que decía, quiere decir que no encuentra suficiente financiación porque no tiene publicidad, o es porque la publicidad es el sustento de una empresa. Pero una empresa periodística. ¿No encuentra ahora mismo suficiente? Y ahora mismo no hay publicidad. No solo no hay publicidad, sino que los periódicos están tan despistados que no saben ni siquiera cómo venden el producto. Es decir, ahora no se sabe cómo vender el producto que ha hecho. Lo regala en digital y se lo cobra al que lo compra en papel. ¿Sabes? Por ejemplo, que una paradoja es que si un periódico aumenta sus ventas, pierde dinero. Porque el precio del periódico en papel no vale el objeto. Tú por cada periódico que vendes pierdes un dinero porque el negocio era la publicidad. Y el negocio no era lo que ganabas vendiendo el periódico, sino lo que ganabas con la gente que se publicitaba. Como ahora se ha hundido la publicidad por la crisis económica y porque Internet tiene otras posibilidades de distribución y tal, pues hay periódicos de que se está consolidando, está aumentando las ventas y lo que está es aumentando la deuda, porque por cada periódico de más que vende aumenta más. Lo entenderás fácil. Uno de los recursos que da muestras del despiste que se gasta en la profesión es la prensa gratuita. Hace 10, 15 años hubo un auge tremendo y a todos nos daban periódicos en las calles, ¿no? Era periódico. Los propios empresarios que vendían su periódico en el kiosco se apuntaron al negocio de la prensa gratuita y lo perdieron todo. Fue una apuesta absolutamente delirante. Comprar un periódico conocido, con cabeceras conocidas de prensa gratuita, pero claro, de pronto se dieron cuenta de que tenían el mismo hándicap que con el periódico que ellos vendían, que es el papel. El papel es súper caro. Entonces, a más periódicos que dabas en mano, más caro te salía el producto si no tenías publicidad suficiente para costear el producto, ¿no? O sea, es una cosa diabólica, es absolutamente diabólico lo de los periódicos, ¿no? Mira, hay dos palabras pedidas y es tarde y bueno, pues, no para echar de un momento a otro. Sergio. Está Sergio y Jesús. Vale. Javier Está diciendo que ya está cerrado, que no hemos hecho 7 tú. Se nos quedaba aquí. A mí me interesa
interesa preguntar una cosa. Me interesa preguntar una cosa y es lo siguiente. Está habiendo un cambio, la verdad es que me estoy aterrorizando, ¿no? Por lo que está diciendo Alejandro, me estoy aterrorizando. Pero hay un cambio, ¿no? Hay un cambio en el sentido de el periodista es el que dirige la palabra a otro para decirle qué es lo que pasa, ¿no? Pero cuida la palabra y entonces habla de mis lectores. Después habla del lector y entonces el lector queda maquetado, queda formateado según los intereses de beneficio de la empresa, etcétera, y queda perfectamente anulado como particular. Pero es que tú vas más allá, es que eso ya se va a hundir también. Es decir, no se trata ya de que el periódico tenga intereses empresariales y que haya deformado absolutamente la dicción con respecto al ciudadano o a quien se vaya a dirigir el periodista, ¿no? Y por tanto hay una... O sea, ya Kapuscinski nos ha quedado en yo qué sé dónde, porque Kapuscinski vive la noticia y sus personajes. No es mis lectores, se mete en la noticia y en sus personajes y los vive. Y tampoco, por supuesto, el lector, ¿no? Que es ya una degradación, pero es que esto no es ya, esto es la desaparición de cualquier referencia simbólica que dé confianza a la lectura. ¿Dónde me fío para leer? ¿Dónde me dirijo para saber qué es lo que tengo que leer? ¿Dónde está la realidad? ¿Quién me da la ficción apropiada de la realidad? ¿Dónde está eso? Bueno, yo creo que tiene que ver con esta sociedad que eso no es el periodismo. Esa es la forma que está adquiriendo la sociedad, que están todas las organizaciones diseñadas exactamente igual. No sé, y en este sentido quiero hacer una pregunta, sobre todo a Alejandro. Los protocolos que tiene el periodista en su actuación, si son rígidos y si tú te debes a la satisfacción del cliente. Eso es una pregunta así. ¿Eso tiene sentido para ti o no? Y otra pregunta. Tú has dicho degradación absoluta del periodista, en el sentido, bueno, no del periodista, la persona, sino de que contratan a cualquiera al mínimo precio para sacar adelante lo que sea, pero hay un blindaje por arriba que es, por ejemplo, uno de los subdirectores del país ha ido a Harvard a hacer un curso absolutamente blindado, donde allí te aseguran que no te va a salpicar la realidad por ningún lado, no te vas a manchar de sangre ni nada, pero aprendes todo lo que tengas que aprender para hacer una gerencia fuerte, una dirección fuerte del periódico. Y los demás son, bueno, ¿qué importa un mensaje? Nada. Importa que se nota, importa que se meta, que se haga pasar el lenguaje. No importa nada, lo que importa es que el negocio, por donde sea por los anuncios, sea por donde sea, fluya. Porque, como dice Kapuscinski, la verdad muerta, lo que importa es el beneficio. Me interesa esta cuestión de la formación del periodista y de la exigencia del periodista en su centro de trabajo. Bueno, a lo mejor vosotros estáis todavía... Está bien. A ver, como por lo que te ves esto, y te contesto, porque no es fácil. Yo creo que todavía, los que subsistimos, que cada vez somos menos, todavía mantenemos más o menos, es decir, y me refiero a personas como yo, es decir, gente que después de 30 años seguimos en la trinchera, que cada vez somos pocos. Yo recuerdo los que empezamos en mi generación a escribir en el periódico hace eso, ahora 30 años, y la mayoría pues desertaron. A eso hace una referencia Kapuscinski en el libro, ¿no? A cómo la constancia es en el fondo una apuesta ética, ¿no? por mantener un trabajo personal y distante de cualquier negocio, distante de cualquier tipo de captación, y eso es lo que al fin y al cabo lo que te mantiene en el oficio a pesar de todo. La situación ahora está muy enrarecida. Yo creo que seguimos haciendo cada cual el periodista en esto todavía sigue, es decir, no todos los periodistas son cínicos. Hay muchos periodistas honestos. Lo que pasa que es lo que he dicho yo antes al principio, es decir, que no basta con no ser cínicos. El problema
problema es de muchísima más envergadura. El problema llega a tal extremo que una reflexión. Miremos las cabeceras de papel que existen ahora. Veremos que existen muchos medios conservadores, de línea editorial conservadores, y que están desapareciendo los medios progresistas en papel. Es decir, es que un lector conservador tiene para escoger La Razón, ABC, La Gaceta, El Mundo, y un lector que no comparta esa visión conservadora le queda poco donde elegir, cada vez menos. Porque antes tenía la opción de público, pero ya no la tiene. ¿Qué es lo que está pasando? Pues yo creo que las empresas, en su afán de vender el producto, lo que están es radicalizando la línea editorial. La línea editorial siempre había sido más o menos flexible, marcaba lo que piensa el periódico sobre cada uno de los aspectos de la realidad, e iban marcando, bueno, pues una serie de preferencias que estaban ahí. Pero ahora se ha radicalizado la línea editorial, porque la persona que va a comprar y que tiene el mérito tremendo de gastarse 1,10, 1,20 euros en el periódico, que se va de su casa, que se dirige a un kiosco, es decir, que hace todo esos esfuerzos y que además paga, lo que pide es que a cambio la realidad se la cuentan según a él le interese cómo se la cuentan. Es decir, yo quiero que la realidad me la cuenten como yo sé que me la cuente La Razón, porque esta misma realidad que me la cuente otro no me interesa, y como pago, pues exijo que me la cuenten así. Y exijo, es decir, hay una radicalización también porque el cliente, digamos, exige un periódico determinado y exige que le cuenten la realidad de una manera determinada. Y entonces, como hay una situación de venta en caída, el empresario dice, pues vamos a dejarnos de matices y vamos a hacer una línea editorial muy clara. Es decir, aunque parezca mentira, hay lectores que, yo no lo sé bien, pero hay lectores que sí saben diferenciar entre la línea editorial de ABC y La Razón y El Mundo. Yo a veces me quedo perdido, ¿no? Porque son unos matices, pero hay gente que... Es verdad que hace unos años estaba más clara, pero que ahora el ABC se ha ido hacia El Mundo, hacia La Razón. Están ahí en un juego de captación de lectores. Con lo que dice Alejandro, yo creo que hay una cosa importante. El mensaje sí sigue teniendo valor, pero sigue teniendo valor, pero en ese sentido, que ahora la gente acude a la prensa no a escuchar, sino a dar su opinión. Para que haya un entendimiento es tan importante hablar como escuchar. El ejercicio de escuchar ha desaparecido, y a lo que van a los periódicos es a buscar lo que ellos quieren decir. Y se están convirtiendo los periódicos muchas veces en barras de bar, y eso lo ha radicalizado mucho Internet. La gente que se mete a Internet no va a informarse, va a decir lo que ella opina sobre lo que sea. Y en ese sentido, la cultura de esta sociedad está dominada por una arma tremenda que es el populismo. Y el referente cultural de los medios de comunicación actualmente son los programas de telebasura. Son los programas de telebasura, donde la gente no va a informarse de lo que alguien que sabe le pueda decir, va a opinar sobre lo que le da la gana sin tener ni puta idea. Es el populismo de una sociedad contemporánea que se ha desequilibrado, porque tan importante era participar, hablando como escuchando, y ahora la participación se ha derivado al hablar tú, pero no es importante nada, no es importante escuchar. No te importa escuchar y no te importa lo que pueda estar en contra de lo que tú opinas. Y por eso van a los periódicos a que le den la razón. Jesús. Sí, a mí me gustaría retomar el concepto del relato que he escuchado el día final de su intervención. Porque me parece que sin relato, es decir, sin una construcción discursiva que explique la realidad, nos vamos a entonces a la pura información, a la pura comunicación. Y para mí, relato e información son dos cosas distintas.
la que dé las informaciones que hay de cada día en público. Pero que eso lo haga una máquina, lo único que me dice es que estoy de parte del relato porque el relato está de parte del ser humano, mientras que la información está de parte del ser humano. Yo estoy de acuerdo completamente. Bueno, Alejandro sigue delatando su columna, por lo menos. Yo estoy de acuerdo con eso. Lo de Kapuscinski en el libro, cuando se dirige a los estudiantes de periodismo italiano, ya le advierte y les da envidia diciéndole: vosotros, yo escribía largas crónicas y ahora vosotros en este nuevo modelo de periódico solo podéis aspirar a 1 o 2 páginas. Bueno, ahora no se puede, es decir, ese modelo de 1 o 2 páginas desapareció. Es decir, es que tú coges cualquier libro de estilo que además está muy vinculado a la propia presentación gráfica y a la maquetación, entonces forzosamente debe primar la imagen, lo fotográfico, y el relato no es relato porque se tiene que sintetizar pues no sé, en 2.600 caracteres, con espacios incluidos. Es decir, eso es lo máximo que se puede hacer en una crónica de cualquier periódico. Es decir, es un relato ya mediatizado por la propia extensión, pero no solo eso, es que ahora en las páginas digitales de los periódicos, ese relato todavía legible y en el que podemos llegar gracias a la síntesis y a las habilidades del redactor a encontrar ese mensaje, esa subjetividad que nos debe transmitir, pues compite en una columnita con esa misma información convertida en tweet, es decir, en 140 caracteres. Y el lector que llega allí tiene posibilidad de leer la crónica con el estilo clásico del periodismo, de la pirámide invertida y la entradilla y tal, o leerla en frase, en latigazo de frase de 140. ¿Cómo se va a construir un relato con 140 caracteres? Pero esa es la tendencia. La tendencia es los 140 caracteres y así vamos a construir la realidad. No parece que haya una alternativa. La sustitución del relato por el titular. Sí. Eso está relacionado con otra cosa, ¿no? Que es cómo se valora más y cómo todos en el fondo estamos ya admitiendo que debemos valorar más lo inmediato que lo reflexivo. Es decir, el valor de la inmediatez ahora es colosal. Es decir, si es que cómo miramos los teléfonos móviles, cómo vamos a buscar en una página digital, vamos a que nos digan lo instantáneo, y sobre lo instantáneo nos da igual lo reflexivo. En ese sentido, lo instantáneo, a gente muy inteligente que está fascinada con el Twitter, incluso en los propios medios digitales, te das cuenta que para que haya lectores, para que te pinchen, para que me gustan, lo primero que tienes que buscarte es un título que sea muy llamativo. Y lo segundo es intentar decir una barbaridad, porque si matizas no tiene repercusión ninguna. Y en los Twitter hay mucha gente que se está acostumbrando a decir opiniones un poco desquiciadas, porque si no, no entran en el circuito de tener inmediatamente respuesta de la gente, y en ese sentido se está empobreciendo mucho la capacidad de meditación, creo yo, y la capacidad de pensamiento. Empobrece el lenguaje, acorta las palabras, acorta los matices y... Enferma. Enferma. Porque el deseo siempre para pasado mañana. Y la gente se está acostumbrando a que tiene que ser ya esto, aquí, ahora. Y lo que estamos viendo, por ejemplo, en los chavales jóvenes con nosotros, y crea comportamientos adictivos, y crea trastornos del humor, y crea ansiedad, y crea depresión. Por eso digo, y enferma. Sí. Porque lo inmediato no da satisfacción.
pides que se lea La Regenta y le cuesta trabajo. ¿Cómo que le cuesta trabajo? Tienes que amenazar de suspenso para que se lea La Regenta, hombre. No, pero es que incluso ¿Cómo que le cuesta trabajo? hay universidades donde lo tienen fuera de los planes de estudios como lectura. Al año tienen a lo mejor 30 horas de lectura. La Regenta queda al margen de la lectura obligatoria en el estudio de la literatura. Pero es que además la gente se pone a leer un relato y a los 3 minutos está incómodo, porque es que resulta que lo que te está contando ahora tiene un planteamiento, un nudo, un desenlace, y tiene que ver con las 450 páginas siguientes. Los instrumentos crean conciencia. El problema es que se está creando una ideología contra la reflexión, un poco lo que decía antes Alejandro. Y yo creo que la trampa está en Internet, es decir, el enemigo es Internet. Yo cada día estoy más convencido. Bueno, no solo desde este punto de vista ideológico, sino desde un punto de vista también económico, porque Internet, lo mismo que se está cargando el periodismo, se está cargando muchas otras cosas. Es que lo leemos en el periódico todos los días. Cierra Coda, por ejemplo. Está transformando el mundo. La tecnología... Como la imprenta transformó el mundo. Exactamente, pero no somos conscientes de esa transformación. El problema es que no se habla de eso, Luis, no se habla. Digamos que la tecnología transforma el mundo y la imprenta transformó el mundo. Sí. Lo que pasa es que la ideología optimista del progreso creo que se ha fracturado. Creo que ahora... pero porque no hay conciencia de la transformación. La tecnología no está sirviendo ya para emancipar, sino para controlar conciencia, claro, y facilitar negocios. Claro. Y por eso yo dudo mucho ahora del progresismo de la tecnología, porque del mismo modo que el progreso infectó las costas maravillosas del sol, metiendo miles de edificios que son una mierda, pues, o que el progreso llevó a la bomba atómica, pues la tecnología ahora está sirviendo para crear circuitos de opinión que no tienen nada que ver con la mentira democrática que se nos ha dicho, sino todo lo contrario, con la cancelación de la democracia. Es que es un espejismo de igualdad y de democracia. Aquí todo el mundo puede decir, no, y luego no es así. Está la máquina diciéndonos lo que tenemos que leer. Pero la máquina está programada, es decir, eso digo, que de pronto, claro, cuando la CIA tuvo que hacer una caricatura de Bin Laden para perseguirlo, salió Gaspar Llamazares. Claro. Y salió Gaspar Llamazares porque en la clave de la máquina habían puesto militante pacifista contra guerra de Irak, izquierda, y la palabra pacifista Irak izquierda, y salió Gaspar Llamazares.